La retinopatía hipertensiva es una secuencia de la hipertensión arterial. Primero, tenemos que saber que la hipertensión arterial es una patología crónica en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistente alta, lo que pueden ser dañados. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, es decir, las arterias, al ser bombeados por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más es el esfuerzo que tiene que realizar el corazón para bombear. La hipertensión arterial tiene como presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio y una presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Si estos valores son superiores, comprometen gravemente el cerebro, corazón, riñones y ojos. La afectación precoz de la retina con alteración al fondo de ojo tenemos retinopatía hipertensiva, coroidiopatía hipertensiva y neuropatía óptica hipertensiva. Nosotros les vamos a hablar acerca de la retinopatía hipertensiva, pero primero tenemos que saber que es el conjunto de alteraciones vasculares retinianas que se encuentran patológicamente relacionadas con las lesiones macrovasculares producidas por la hipertensión arterial antes mencionada, que provoca cambios precoces de la red microvascular retiniana. La retinopatía hipertensiva se presenta en pacientes con hipertensión durante periodos prolongados, especialmente cuando no son controlados adecuadamente. Es una enfermedad progresiva y silenciosa. Tenemos como factores de riesgo la edad avanzada en personas de 50 a 60 años, la hipercolesterolemia, que son los niveles altos de colesterol, las enfermedades arteriales, que es un problema circulatorio frecuentemente en el que las arterias estrechas reducen el flujo sanguíneo hacia las extremidades, la arteriosclerosis, que es la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y sobre sus paredes, el tabaquismo, el sobrepeso, la preeclampsia y la raza, que mayor sensibilidad tiene la raza negra. Genéticos, diversos factores genéticos que determinan la enfermedad. Epidemiología. La retinopatía hipertensiva es una de las principales causas de ceguera con una prevalencia de 20 cada 100.000 habitantes. Se encontró un predominio en el sexo femenino del 62,1% con una incidencia en personas mayores de 60 años. Se evidenció en pacientes de grado 1 una prevalencia de 27,6% de los casos a comparación de una retinopatía de grado 2, ya que este es un porcentaje inferior. Su clasificación. En el año de 1939 se clasificó la Kate-Wagner-Barkett. En 1944 la clasificación de la Sociedad Americana de Oftalmología, donde se dividió la retinopatía hipertensiva aguda, por ejemplo la crónica, la terminal maligna, entre otras. En el año de 1953, la clasificación de Shane, que estos grupos de retinopatía son basados en la corrección en los hallazgos clínicos y la supervivencia. La clasificación de Leishman, en 1957, la fase de vasoconstrictiva, exudativa y esclerótica, y en 1989 la propuesta descriptiva de Hay. Ahora mi compañera va a profundizar más acerca del tema. Gracias, compañera. Vamos a seguir con el siguiente tema de la retinopatía hipertensiva. Como primero vamos a hablar sobre la clasificación de Kate-Wagner-Barkett. Como podemos observar en el lado izquierdo, tenemos diferentes grados, que es el normal, el grado 1 de arterias estrechadas, el grado 2 de signos de Gunn, entrecruzamientos de arteriovenosos, el grado 3 hemorragias y exudados, el grado 4 hemorragias y exudados con papiledema. En la parte derecha podemos observar una tabla sobre la clasificación de Kate-Wagner. En el estadio 1 podemos ver que es moderado, estrechamente o esclerosis de las arterias. Relación de arteriovenas medias se relaciona con una supervivencia del 71% a los 10 años. En el estadio 2, marcada de esclerosis de arteriolas, exageración del reflejo de la luz, cruces arteriovenosas y entrecruzamiento localizados
o generalizados del 52% de supervivencia a los 10 años. En el estadio 3 tenemos el estrechamiento y construcción focal de edema retiniano, exudados y hemorragias, y tiene una supervivencia del 35% a los 10 años. En el estadio 4, a todo lo anterior se asocia el edema de papila y disminuye a un 21% de supervivencia. A continuación voy a hablar sobre los estadios. En el primer estadio tenemos el estrechamiento arteriolar, dilatación y tortuosidad venosa. Las alteraciones del fundus son ligeras, como podemos observar. Son leves de vaso de constricción focal. En la esclerosis arteriolar retiniana hay un reflejo de un hilo de cobre y un reflejo arteriolar de hilo de plata. Las funciones de la retina, cerebro, corazón y riñón apenas están alteradas. La tensión arterial es variable con una tendencia a elevarse ocasionalmente. Vamos con el segundo estadio, que dice que son signos de cruces arteriovenosos, hilo de cobre, de plata, hemorragias aisladas. Los cambios arteriolares son más notables que en el grupo 1. Tiene una disminución pronunciada del calibre arteriolar, una construcción focal y difusa, fenómenos de cruce arteriovenosos, pueden desarrollarse exudados duros y hemorragias mínimas. La trombosis de vena retiniana se considera como un fenómeno del grupo 2. Aún no se puede hablar propiamente de la retinopatía, sino tan solo de un síndrome vascular hipertono hipertensivo o de un esclero hipertensivo. Estos pacientes tienen una tensión permanentemente elevada, pero aún se conserva un buen estado general. Vamos con el estadio 3. En el estadio 3, el edema retiniano tiene hemorragias, exudados algodonosos, cambios escleróticos arteriolares muy marcados, se puede hablar ya de una verdadera retinopatía hipertensiva. La tensión es alta y sostenida, pudiendo apreciarse la existencia de daño orgánico a nivel de los órganos. La supervivencia del año es del 65%, del 22% durante el tercero y el 20% al quinto año. También vamos a hablar sobre el grado 4 o estadio 4, que como podemos observar en las imágenes del fondo de ojo tiene papiledema, hemorragias en llamas, exudados duros y exudados algodonosos. Incluye todos los signos del grupo 3, el edema de papila. Encefalopatía hipertensiva, presenta trastornos graves del sistema nervioso central, renales y otros órganos. Estos pacientes tienen un pronóstico desfavorable por la supervivencia del año, que es del 21%, del 6% durante la tercera y el del primer por ciento al quinto año. También vamos a hablar sobre las complicaciones, que dice que tiene desprendimiento seroso de la retina, una oclusión de vena central de la retina, también una gran afectación visual por maculopatía y atrofina del nervio óptico. Gracias y pues vamos con el siguiente tema. Gracias, compañera. En esta ocasión vamos a ver la oclusión y la obstrucción de las venas y arterias en la retina. La hipertensión, el colesterol, la diabetes, el consumo de tabaco y las enfermedades cardiovasculares en general son factores que favorecen a la formación de trombos y émbolos, los cuales impiden el flujo de la sangre por dichos vasos, produciendo una pérdida constante de la visión. Una arteria obstruida provoca una falta de riego en el tejido de la retina y no recibe un aporte adecuado de oxígeno, provocando una isquemia o un infarto, mientras que una vena obstruida provoca un determinado flujo de la salida de sangre en el ojo y al aumentar provoca un encharcamiento. En el caso de una arteria es un vaso que lleva oxígeno y nutrientes, en este caso a la retina. Una vena
La vena son vasos que recoge la sangre, las que las arterias llevan a la retina. Hola. Según la clasificación de Soddy-Jampol, divide la retinopatía hipertensiva en distintas fases: fase vasoconstrictiva, fase esclerótica y fase exudativa. La fase de vasoconstricción o estenosis, término que se utiliza para denotar la constricción o estrechamiento de un orificio o conducto corporal. Por los procesos de autorregulación conduce a un estrechamiento o el aumento en el tono arterial, puede ser focal o generalizado. Las arterias estrechas o adelgazadas, edema en la pared del vaso, zonas de fibrosis o cambio de cruces arteriovenosos, como podemos observar en la diapositiva. También tenemos la fase de esclerosis o la fase crónica. Esta presenta la presión elevada persistente, supera el tono vascular compensatorio, produce cambios de engrosamiento, opacidad y visibilidad progresiva de la pared de los vasos, estrechamiento arteriolar severo, cruces arteriovenosos y acentuación de los brillos de los vasos. Vamos a observar una arteria normal del vaso transparente y vemos un brillo que ocupa un tercio. Cuando el vaso se esclerosa se ve un brillo mayor. También tenemos la fase exudativa, que es el aumento de la tensión arterial y el vaso de constricción arteriolar. Produce necrosis fibrinoide, oclusión de las arteriolas retinianas precapilares, manchas algodonosas, necrosis del músculo liso, vasodilatación focal, penetración de las macromoléculas, penetración macromoléculas y trasudados periarteriorales, daño endotelial, alteración de la barrera hematorretiniana, y esto desencadena hemorragias. Indica una hipertensión antigua agravada o una hipertensión antigua reciente. Se observan presiones arteriales muy elevadas, disrupción del BRH posterior, fuga de sangre y plasma. Se pierde el mecanismo de autorregulación. En los signos tenemos las hemorragias, microaneurismas, exudados duros y exudados blandos. En estos signos, la fase exudativa se asocia a duplicación o cuadriplicación del riesgo de la ACV, o se le denomina grito retiniano. En la actualidad se señala que existe un paralelismo entre las alteraciones vasculares del fondo de ojo y las afectaciones a nivel del ovillo vascular del riñón, de encéfalo y de otros tejidos, de manera que dichas alteraciones detectadas mediante una fundoscopía puede construir un grito retiniano, el aviso o la ventana, el cual podemos conocer la repercusión de la hipertensión arterial sobre los vasos sanguíneos. Espera, se me cayó algo. ¿Sabías que? Signos de cruce arteriovenoso. Es el estrechamiento venoso de cruces arteriovenosos de los vasos retinianos principales. La arteria a su paso va por encima de la vena, que causa una indentación de la misma. Son signos de arteriosclerosis con o sin hipertensión. Clásicamente se han descrito varios signos, lo cual el primer signo es signo de Gant, que es: la vena tiene dos zonas pálidas e iguales a ambos lados del cruce, con pérdida del reflejo y desglasamiento de los extremos. La vena se ve como partida. El grado 1 de Gant. Como podemos ver en la imagen, hay un ocultamiento de vena por arteria, que esto también provoca un ocultamiento del pasaje de la sangre. Obviamente la sangre circula, pero con un poco de dificultad. En el grado número 2, la compresión de la vena es mayor, lo que se ve una descontinuidad por la esclerosis de las arterias, como mejor se puede apreciar en la foto de la derecha. El grado número 3, esta descontinuidad es mayor en el lado de la vena, que también en este grado se lo puede identificar el extremo distal, que está señalada con la flecha azul, que también se le puede distinguir con una forma de punta o que esté filuda. También el extremo distal, que se lo puede distinguir en la flecha celeste, que también la vena se le ve un poco más gruesa. Signo de Bonnet. Junto al cruce se observa una hemorragia o un exudado duro. El 70% de las veces de la arteria va por encima de la vena y causa unos cuadros. En los casos de la vena va por encima de la arteria, no se observa estrechamiento venoso. Los signos de cruce están relacionados con la gravedad de la hipertensión. El síndrome de Bonnet.
Como podemos ver en la imagen, ya no solo existe una alteración a nivel vascular, también hay una alteración a nivel de faringe. Eso quiere decir alrededor de los vasos. También tiene una aparición de hemorragias, lo cual en este grado nos lleva a una pretrombosis, que es la obstrucción del nivel de los vasos. Síndrome paralelo de Gant. Como podemos ver en la imagen, la arteria ya no pisa en un solo punto, sino en más puntos. También podemos ver en la imagen que la arteria se va de forma paralela y esto provoca que pisen más puntos. Como podemos ver en la foto de la derecha, los pies del chico podría ser un ejemplo a las arterias y la manguera un ejemplo a la vena. El signo de Salus. El signo de Salus se caracteriza por el cambio de trayectoria de la vena. Como podemos ver en la imagen del grado neutro, eso es la correcta dirección que tiene que tener la arteria y la vena. En el grado número 2 ya se comienza a diferenciar el cambio de trayectoria que tiene. Y en el grado número 3, que es el último, que ya se puede diferenciar totalmente el cambio de trayectoria y también tiene la forma de S. Hola, yo les voy a hablar sobre los... En la fisiopatología de la retinopatía hipertensiva, cuando no está controlada, esta produce transudados periarteriolares focales, que es la dilatación de arteriolas precapilares, la separación de uniones endoteliales, la alteración en la barrera hematorretiniana y la permeabilidad vascular. Da a los infiltrados algodonosos o manchas isquémicas, hemorragias retinianas, dadas por la necrosis de paredes retinianas precapilares y capilares. Los exudados duros o depósitos lipídicos, que son las salidas y depósitos de proteína plasmáticas en la retina profunda por el daño endotelial, y edema retiniano y macular, que se da por la rotura de la barrera hematorretiniana del epitelio y difusión del líquido subretiniano a la retina. Ahora voy a explicar los signos de la retinopatía hipertensiva, pero mediante un fondo de ojo para que se pueda entender mejor. Como escuchamos, la retinopatía hipertensiva causa atenuación, que son las arterias más estrechas de lo normal, y en ella se puede observar una línea blanca pasando por el centro de las arterias. A estas se las conoce como hilo de plata o hilo de cobre. Se observa también aterosclerosis, que es cuando una arteria cruza encima de la vena. La vena o bien desaparece debajo de la arteria o se desvía de su trayecto normal. Se conoce como signos de cruce de Gum y Salus. Cerca de la papila también se observa puntitos blancos o amarillos bien definidos, que son los exudados duros. Presenta isquemia, que son exudados algodonosos como manchas blancas mal delimitadas. Existe rotura de vasos, la cual causa hemorragias superficiales o lineales en llamas, a diferencia de la retinopatía diabética, que son hemorragias intrarretinianas redondeadas. Y tenemos también lo que es la alteración de la permeabilidad, que provoca los exudados duros, puntos blancos delimitados que ya observamos, pero que en esta vez forman una estrella, a la cual se le denomina estrella macular, que aparece en la hipertensión. Ahora voy a dibujar todos los signos de la retinopatía hipertensiva en un fondo de ojo. Vamos a hablar ahora sobre los síntomas. Cabe mencionar que por lo general los pacientes que padecen este tipo de patologías no desarrollan ningún tipo de síntomas. Esto quiere decir que son asintomáticos. Dentro de las complicaciones tenemos varias. Primero, desprendimiento seroso de la retina. Esto es causado por la acumulación de líquido subretiniano. También tenemos la oclusión de la vena central de la retina. Esto es por la obstrucción del vaso principal a causa de trombo. Esto también causa la pérdida de la visión. También tengo que mencionar de la afección visual por maculopatía. Esto afecta directamente a la retina y a la mácula, generando la pérdida de visión cercana. El paciente por lo general no podrá observar los objetos de cerca y también tendrá dificultad para leer. También tendremos la atrofia del nervio óptico. Ocasiona que la visión se opaque y reduzca su campo visual.